Mi nombre es Isabel Aldana y hoy daremos un recorrido por el Jardín Botánico José Celestino Mutis. Es centro de investigación distrital con énfasis en ecosistemas altos, andinos y de páramo, responsable de la gestión integral de coberturas verdes en la ciudad, del desarrollo de programas de educación ambiental y de la conservación y mantenimiento de colecciones vivas de flora para su apropiación y disfrute por parte de los ciudadanos. El Jardín Botánico de Bogotá lleva el nombre del astrónomo y botánico José Celestino Mutis. Él fue el primero en dedicarse por completo al estudio de las ciencias naturales en el territorio de la Nueva Granada. Su tarea fue el comienzo de una honda y larga tradición alrededor de la flora y la fauna de nuestro país. Mutis nació en Cádiz, España, el 6 de abril de 1732. En 1760 se trasladó a este territorio como médico del virrey Pedro Mesía de la Cerda, con el apoyo del virrey Antonio Caballero y Góngora y la aprobación de Carlos III. Nació en 1783 la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, una de las más importantes expediciones científicas del siglo XVIII, que duró 33 años, en cuya monumental labor se clasificaron 20.000 especies vegetales y 7.000 animales. Mutis formó parte del primer jardín botánico en Colombia con el propósito de iniciar la aclimatación y dispersión de plantas tan importantes para nuestra economía como los canelos, el café y la quina. Luego de padecer fiebres palúdicas, decidió trasladarse a Santa Fe, en donde organizó otro jardín con semillas traídas de Europa por don Jorge Tadeo Lozano. Para la línea de estímulos a la investigación comprende una gran variedad de ecosistemas por encima de los 2.400 metros sobre el nivel del mar. Ecosistemas tales como bosques andinos, páramos, su xerofítico alto andino, humedales de montaña con presencia alta de fauna y flora endémica y de especial interés para el desarrollo de Bogotá y la región. Hace parte del conjunto del Parque Metropolitano Simón Bolívar, el parque urbano más grande e importante de la ciudad de Bogotá, y se encuentra ubicado en el centro geográfico de Bogotá. Es una especie característica de los bosques andinos de nuestro país. Se distribuye en un rango altitudinal que va de los 2.300 a los 3.200 metros de altura. Es característica de zonas abiertas y por lo general se ubica en el borde del bosque, en donde aparece adherida a algunas plantas de estas zonas externas. El árbol insignia de Bogotá. El nogal es el árbol insignia de la capital. Este árbol se destaca por su longevidad, resistencia a la contaminación y valor paisajístico e histórico. Este árbol es de 25 metros de altura, tronco de corteza con canales, copa de forma ovalada, follaje verde claro, hojas compuestas agrupadas al final de las ramas, alternas y de borde aserrado, fruto redondo de color verde carnoso y con semilla tipo almendra. En el jardín botánico hay muchos ecosistemas que se pueden dar a conocer. Recordemos que un ecosistema es el conjunto de seres vivos que habita un espacio, junto a los factores físicos y químicos en los que los organismos interactúan. Existen ecosistemas terrestres y acuáticos y cada uno está compuesto por factores bióticos y abióticos. Los bióticos son seres vivos y los abióticos componentes no vivos del ecosistema. La materia orgánica procedente de restos y cadáveres de seres vivos es transformada por algunos microorganismos en materia inorgánica. Esta materia es consumida por los seres autótrofos y heterótrofos. A su vez, cuando estas mueren, sus restos son de nuevo transformados en materia inorgánica. Es por ello que la materia constituye un ciclo cerrado en el ecosistema. Las cadenas tróficas. Las redes tróficas son varias cadenas tróficas y muestran cómo son realmente las interacciones en los ecosistemas. En el jardín botánico, las cadenas tróficas que se pueden llegar a dar con las distintas especies que se encuentran en este lugar son: si la mirla desaparece de la red trófica, habría más cantidad de mariquitas, arañas, lombrices e insectos, lo cual afectaría a las plantas, ya que muchos de estos animales se alimentan de ello, dando así paso a que hayan muchísimos más insectos y animales y menos plantas y vegetación, dando así a que los animales no se puedan alimentar. Enrique Pérez Arbeláez nació en Medellín en 1896 y murió en Bogotá en 1972. Comienza un siglo y medio antes de su nacimiento, en el momento en que José Celestino Mutis tomó el rumbo de América en 1760. Enrique Pérez Arbeláez encaminó su vida a realizar el propósito planteado por la expedición botánica del Nuevo Reino, torpemente cegado, además de absolutamente incomprendido, por la desdeñosa política económica y social de la España colonialista. Martín Ferrero cierra su biografía de Mutis con un cuerpo de documentos muy interesantes para la historia de Colombia, de la independencia de nuestras ciencias naturales y de sus consecuencias, es decir, de la expedición botánica, cuyo programa, contrario a los intereses y a las autoridades españolas, acoge en pleno siglo XX Enrique Pérez Arbeláez. Emprender el estudio integral de la naturaleza, arraigar las ciencias en la sociedad, buscar autonomía de criterio y una autosuficiencia económica, darle el manejo de los problemas a la ciencia, buscar prosperidad material y afianzarla en el conocimiento, el estudio, la investigación y el planteamiento. Las ciencias como parteras legítimas del futuro y del presente, es decir, fundir poder, conocimiento y bien colectivo, una extraordinaria utopía que sacrificará una generación heroica. Los documentos en cuestión son las actas y la correspondencia relativas a la formación de la Sociedad Patriótica del Nuevo Reino de Granada en Santa Fe de Bogotá, cuya primera sesión bajo la presidencia de Mutis está fechada en 1801. Dicha sociedad se inspiró no sin oposición en las sociedades patrióticas organizadas por los jesuitas en Europa desde mediados del siglo XVIII, las cuales, según la primera acta, fueron de un incalculable beneficio para la propia España. Sin subir a tiempos muy
muy remotos, bastará traer a la memoria la enorme distancia en que se hallaba la España de la época anterior a los modernos establecimientos de sus sociedades patrióticas. Estremece su pintura y mejor corramos un velo al cuadro de su abatamiento y miseria. Se cayó de su primitivo esplendor y opulencia del ínfimo estado de inactiva hasta ser tachada esencialmente perezosa y bárbara a las ciencias exactas, hasta que gracias a las sociedades patrióticas la vemos ya transformada en pocos años de laboriosa, instruida y civilizada, capaz de alternar por su cultura y los con las demás naciones europeas. Una migración se trata del desplazamiento de una persona o un grupo de personas desde el lugar que habitan hasta otro, es decir, a grandes rasgos un cambio de residencia. En el caso de la salida de las personas de una región o país se utiliza el término emigración. Implica siempre la percepción de un cambio de vida con mejores perspectivas económicas, políticas o sociales. Y desde el país del destino, este fenómeno se entiende como inmigración, la llegada de personas a una región o país en concreto. Mutis se desempeñó como suplente de la cátedra de la anatomía del Hospital General de Madrid y perfeccionó sus conocimientos botánicos en el Jardín de Soto de Migas Calientes. En 1760 rechazó una beca de especialización en París y partió para América como un médico particular del recién nombrado virrey Pedro Mesía de la Cerda, pues entendió que en el nuevo continente podría consagrarse como científico, dedicándose especialmente al conocimiento de las quinas. Deseaba desentrañar algunas de sus incógnitas, establecer sus reales propiedades curativas, sus limitaciones terapéuticas y sus potenciales económicos. En los primeros años de su vida en Santa Fe abrigaba la idea de viajar a Loja, en la provincia de Quito, para cumplir con tales investigaciones. José Celestino Mutis emigró de España rumbo a América el 7 de septiembre de 1760 y llegó a Santa Fe el 24 de febrero de 1761. El impacto del trópico fue grande, pues a cada paso se encontraba con una novedad botánica o zoológica. Las plantas acuáticas están asociadas a ecosistemas como humedales, lagunas y ríos. En Bogotá las cifras indican que en los humedales hay cerca de 81 especies de acuáticas y semiacuáticas reportadas. Unas se han empleado en jardinería, otras en depuración de aguas y algunas en la elaboración de artesanías. Dentro de las colecciones vivas del Jardín Botánico se encuentran cerca de 41 especies, las cuales pueden ser observadas en el lago principal, en el lago del sector de Páramo, dentro del Jardín Agroecológico y en el estanque Arboretum. Las plantas acuáticas necesitan disponer de 4 a 6 horas del sol al día. Por tanto, el estanque debe estar en un lugar soleado. El emplazamiento ideal sería un lugar que quede sombreado las horas de más calor a partir del mediodía. Se necesita una profundidad máxima de 30 metros y profundidad relativa de 7,9% en un lago para que las plantas vivan y encuentren vida allí. En la laguna es una acumulación de agua de una profundidad menor a la de un lago. Se forman habitualmente por la existencia de un terreno hundido y la presencia de lluvias o la influencia de ríos, contraponiéndose a los lagos, que generalmente deben su formación a la influencia de los glaciares y su accionar. Insectos, anfibios y aves aprovechan el lapso de unas 2 semanas que duran la mayoría de estas pequeñas reservas de agua dulce para sobrevivir con los recursos que les ofrecen. Se necesita saber que las mariposas son criaturas de sangre fría, por lo que cualquier tipo de clima caliente o tibio va a ser el mejor lugar posible para que ellas vivan. Es por eso que la mayor cantidad de mariposas se encuentran en los trópicos, pero eso no significa que nunca veremos una mariposa en zonas de climas menos cálidos, a pesar de que nunca vas a ver una mariposa en la Antártida o en desiertos muy áridos, ya que simplemente no existen fuentes de alimento para ellas. El clima tibio tiene como características generales temperaturas por encima de 18 grados centígrados y nunca presenta heladas o descensos de temperatura por debajo de 0 grados centígrados. En las zonas situadas a menor latitud la presión es mayor, porque soportan más peso del aire. También cambia con la temperatura, pues el aire cálido pesa menos que el frío. La presión normal media es de 1016 milíbares. Fue fundada en 1955 por el científico colombiano Enrique Pérez Arbeláez. Contribuye a la conservación de la flora del Distrito Capital y uno de los principales objetivos del Jardín Botánico es generar un modelo de ciudad sostenible que permita entender la importancia de la organización alrededor del agua y genere espacios para la educación ambiental. Desde el punto de vista religioso o espiritual se puede decir que se explora el jardín como un espacio espiritual o como una puerta abierta entre el más allá y el mundo terrenal. Son muchos los especialistas de distintas disciplinas que encuentran en los jardines o en el propio concepto de jardín un lugar o punto de intersección en el que parece extremadamente apropiado tratar acerca de lo espiritual. A lo largo de la historia, distintas culturas han hecho énfasis en esta circunstancia, en explorar el jardín como un lugar mucho más próximo que cualquier otro a las divinidades. Plantó luego Yahvé Dios un jardín de Edén, el oriente, y allí puso al hombre a quien formará. Hizo Yahvé Dios brotar en él de la tierra toda clase de árboles hermosos a la vista y sabrosos al paladar, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. De este pasaje de la Biblia podemos deducir que el jardín fue interpretado como la puerta de entrada o cobijo primero
de los hombres y de las mujeres en la tierra creada por Dios. Por poco que se recorra la superficie de esta vinculación tan fundamental entre los jardines y la espiritualidad, innumerables argumentos trascendentales salen a la luz. La misericordia tiende a la comunión. La misericordia restablece y hace más fuertes las relaciones debilitadas o interrumpidas por el pecado. La absolución no es un gesto mecánico o casi mágico, es por el contrario la gracia que penetra en el pecador abriéndole el corazón, la mente y la voluntad. El ambiente es el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química, biológica, sociocultural y de sus interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural que se rige o condiciona la existencia o desarrollo de la vida. En el Jardín Botánico José Celestino Mutis se encuentra prácticamente el pulmón de Bogotá, ya que esta es una de las pocas partes sin contaminación o deforestación causados por la humanidad. Nosotros a raíz de la historia puede que inconsciente o conscientemente estemos dañando al planeta, ya sea tirando basura a la calle u ocasionando incendios, cazando animales y demás. Tenemos que tomar conciencia de esto, ya que de nosotros depende el poder ayudar al planeta tanto como a nosotros mismos. Nos estamos ocasionando un daño muy grave al contaminar tanto el agua por los desechos que tiramos, pueden hacerla más dañina, el aire por todas las emisiones de gas y sustancias tóxicas que son consecuencia del consumo excesivo de energía en los países más industrializados, la contaminación de los suelos por la ampliación de la frontera agropecuaria dando paso a quitar más vida a lo natural como lo son las plantas, y la contaminación vegetal que es por todos los químicos vertidos en las plantas, las cuales son un gran factor ya que ayudan a mejorar la calidad del aire en diferentes lugares. El escrito de Mario Vargas Llosa es en resumidas cuentas una crítica a la sociedad de hoy en día, juzga a las personas por cambiar de una manera drástica el verdadero significado de lo que es la cultura por tergiversar el término, acoplando una definición más sencilla, simple e incluso más básica. Mario Vargas Llosa escribe en su obra, pues la sola idea de cultura no significó nunca cantidad de conocimiento, sino la calidad y sensibilidad. Esta cita es un ejemplo claro al referirse en que las cosas, momentos y lugares para las personas son solo eso, cosas insípidas, cuando en realidad hay un hecho y una historia detrás de todo lo que nos rodea y nos ha traído hasta aquí.